Es un placer recibirte, Enrique, en los micrófonos de la clase radio. Sos el primer invitado del año, te damos muchas gracias por recibirnos. No, gracias a ustedes, ¿qué tal? La verdad que arrancamos el año de una manera bastante nefasta, ¿no? Sí. Eh, Fíjate lo que son los paradigmas, ¿no? Porque, por ejemplo, los latinoamericanos han crecido horrorizados frente a gobiernos como el de China, Corea del Norte, Rusia. Y yo pregunto a qué país latinoamericano o americano ha invadido Rusia, ha invadido China, ha invadido Corea del Norte. China se está dedicando al comercio mundial y a la tecnología, ¿bien? Obviamente tiene un problema con Taiwán, que es una provincia china que se emancipó cuando eh, el séquito de los emperadores se fue hacia esa isla, ¿no? Uh-huh. Pero es China, bien, Taiwán. Pero ¿qué guerra está librando China? En cambio, Estados Unidos tiene guerra en todo el planeta por una razón muy sencilla. La, el negocio, la industria armamentista es una pata fundamental para su economía. Claro. Cada vez que hay recesión en Estados Unidos, promueve guerras, promueve conflictos, lo cual no solo aumenta la demanda de armas a nivel externo, sí, por ejemplo el caso de Ucrania, sino también interno, ¿bien? Es una industria tremenda. Y fíjate que ahora nos planteamos, y el propio presidente de la República ayer ponía el énfasis en el dictador Maduro. Uh-huh. Sí, claro, resulta mucho más fácil pegarle al que está en el piso que al matón del barrio, o decir algo que pueda ofender al matón del barrio. Pero yo le pregunto al presidente, ¿quién es el dictador? A ver, Donald Trump está amenazando con anexar a Groenlandia. Primero ofrece comprarla, que le pertenece a Dinamarca en realidad, ese territorio. Pero además está diciendo con toda claridad, necesitamos sus recursos minerales, y necesitamos Groenlandia por la posición estratégica para defender a los Estados Unidos. O sea, antes disimulaban sus intenciones. Ahora dicen directamente que necesitan de los recursos minerales de Groenlandia. Uh-huh. Al Golfo de México le cambiaron el nombre por el Golfo de América. Primer paso para apoderarse por completo, para tener el dominio absoluto. En el caso de Venezuela queda clarísimo que no le importaba cambiar de gobierno, sino que el tema era el petróleo. Sí. Y está amenazando a Delcy Rodríguez, que te aclaro algo, un pequeño paréntesis. En las elecciones anteriores mi opinión era que Maduro no debía ser el candidato, sino ser Delcy Rodríguez. Lamento que llegara presidente Delcy en estas circunstancias, de esta manera. Me hubiera gustado, sí, que se hubiera presentado, porque es una mujer presentado como candidata a presidente, porque es sumamente capaz, con un coraje impresionante, pero ahora está acorralada porque las grandes potencias, justamente las que te mencionaba y que podrían haber sido aliados, que decían si tocan a Venezuela, nos tocan a todos, la verdad se atreven contra Estados Unidos, porque claro, sería el comienzo de la Tercera Guerra Mundial y este tipo está realmente demente. Cuando quieras me interrumpe, mira que si no, yo sufro de yo verbal. justamente te iba a preguntar, tú estabas comentando también, ¿qué, qué, qué futuro espera a Latinoamérica después de esto? Porque, bueno, ya sabemos que el gobierno de Estados Unidos presentó su nueva doctrina de seguridad de repliegue hemisférico para volver a ajustar tuercas aquí en Latinoamérica. Si ya le llaman la doctrina Donroe, en vez de Monroe, Sí. Donroe, por Donald, ¿bien? Por Sí. Donald Trump, sí. Bueno, pero yo no te hablaría de futuro. Ya, y lo peor es que no nos estamos dando cuenta, América vive bajo una dictadura. No me vengan a hablar de Venezuela, aquí la dictadura es de Estados Unidos con respecto a todo el continente. Invadió Venezuela, está amenazando porque quiere recobrar el que nunca fue de ellos, ¿verdad? Pero en su momento lo tuvieron, al canal de Panamá. Bueno, muy bien. Te decía, quieren anexar de nuevo el canal de Panamá. Donald Trump digitó las recientes elecciones presidenciales
en Honduras y en Argentina, porque amenazó a la ciudadanía diciendo, miren, si no votan a mi candidato, les vamos a retirar todos los capitales estadounidenses, los vamos a asfixiar económicamente. Y asustados por la recesión que se vendría, por la crisis económica que esto implicaría, y votaron a los títeres del imperio norteamericano. Cuando uno dice imperio, hay mucha gente que no tiene conciencia política y dice, uy, saliste con ese discurso, esa terminología de los años 60. Exacto. Sí, pero llamale manzana si querés, pero es un imperio, ¿bien? Pero además, no solo tiene amenazada a Colombia, acusando a Petro de narcotraficante, a Cuba, también amenaza a Canadá. Dice que tendría que ser una extensión de los Estados Unidos. Sobre Cuba hay más de 1000 sanciones económicas, ¿bien? ¿Cómo se va a desarrollar un país en esas condiciones? Bueno, Venezuela también padece un bloqueo totalmente infame. No les permiten adquirir ni siquiera vacunas o jeringas. Recordemos que el dinero que tenían para eso en el Banco de Inglaterra le fue incautado, rapiñado por Inglaterra por mandato de Estados Unidos. En Estados Unidos se le quedaron con la refinadora Citgo, que es, y ya vamos a hablar de eso porque es el quid de la cuestión, ¿no?, de todo este tema. Fíjate lo que ha hecho Donald Trump en Palestina usando a su cómplice Israel. Un genocidio porque quiere imponer allí un resort. Y él dijo, lo dijo literalmente, voy a citar letra por letra, obviamente que traducido al escritor. En principio, el dueño sería yo. Lo dijo así. Claro, ahora van a poner van a generar allí un protectorado, ¿bien? Yendo también a otro títere de Donald Trump. Protectorados en pleno siglo XXI, y no quieren que yo diga la palabra imperio, pero también tiene apretada a la propia Europa, a los países europeos. Los obliga a subir el porcentaje de aporte para la OTAN, el gasto en guerras, la guerra, del 2,5% al 5%. España se negó y la amenazó diciendo que las consecuencias van a ser peores. Les va a salir más caro no pagar que pagar, les dijo. O sea, es un tirano. Y lo peor es que la derecha uruguaya lo está festejando. Pero además el bombardeo contra Irán, y volvemos a aquella historia, o sea, nos amenazan con Irán. Yo digo, ¿qué bomba atómica ha tirado, qué arma de destrucción masiva ha tirado Irán? Los únicos que han destruido masivamente a poblaciones enteras son los norteamericanos y los israelíes. Pero además tienen guerras por todas partes del África. Y qué casualidad, nunca en lugares realmente pobres, sino que son ricos en yacimientos de petróleo o que tienen recursos minerales. ¿Por qué le interesa a México? México tiene la principal reserva mundial de litio. Y Venezuela tiene la principal, son 3.300 millones de barriles de petróleo en su subsuelo. Pero también tiene litio, también tiene todo tipo de metales preciosos. O sea, a Estados Unidos no le interesa ni la democracia ni los Estados Unidos. Hay que ser demasiado imbécil para sostener algo así, de creer o sostener que entraron en Venezuela para sacar a un supuesto dictador. Bueno, la prueba está. Ahora sencillamente sigue gobernando el chavismo, ¿verdad? Que para nuestro presidente es un régimen dictatorial. ¿Bien? La guerra de la OTAN contra Rusia en territorio ucraniano. Fíjate el detalle, como yo lo menciono. No es la guerra Rusia contra Ucrania, es la guerra de OTAN contra Rusia en territorio ucraniano. Porque es bueno aclarar los términos. La Guerra Fría no terminó nunca. Siguen las grandes potencias peleándose, pero usando a un tercer país. Exacto. Para no enfrentarse en forma directa. Ahora Enrique, ¿cómo se le pone un freno a Trump? Porque la comunidad internacional sigue apelando a esto del derecho internacional, que como vos decías, el derecho internacional en el mundo en que vivimos, con el genocidio en Gaza, por ejemplo, hablar de derecho internacional parece un chiste de mal gusto.
Exactamente. En lo único que coincidí con las lamentables declaraciones del presidente ayer es que el derecho internacional ha sido pulverizado. Fue lo único inteligente que dijo. Además, prefiero ni opinar, porque me da vergüenza como frente amplista y como uruguayo. Ahí yo te iba a preguntar, pero bueno. Sí, ya. Capaz que... Antes de responderte, te aclaro o recuerdo los miles de niños que están enjaulados en Estados Unidos por ser hijos de inmigrantes. Ujú. Y no digo enjaulados como una cuestión por ser escritor, por un dramatismo literario. No, no, están enjaulados directamente. Todos hemos visto los videos. Millones de familias están siendo destrozadas, están siendo separadas. Antes de ayer, antes de ayer fue, Ujú. asesinaron a una mujer, la gente de los Los de inmigración, el ICE. exacto, de inmigración, ¿verdad? Ujú. Que hay gente que injustamente los compara con la Gestapo de la Alemania nazi. Es injusta la comparación porque los de la Gestapo no se cubrían el rostro como estos terroristas, ¿bien? Las ejecuciones extrajudiciales en el Caribe sin ninguna clase, o sea, no han presentado ni un solo gramo de droga, de evidencia, y han matado a más de 100 personas, ¿bien? Han destruido una cantidad de embarcaciones, si no me equivoco, iban 20, menos de 30, 20 y pico, ¿bien? Y no pasa nada, invaden aguas jurisdiccionales de otro país y no pasa nada. Ahora sí respondo tu pregunta. Cuando Adolfo Hitler comenzó con sus atropellos, comenzó de igual manera que Donald Trump. Y el mundo fue esperando, se quedaba quieto, ¿bien? Y Winston Churchill hizo una comparación, ¿no? Que era un asesino y un alcohólico, pero esa es otra historia. Pero él dijo quedarse quieto mientras Alemania avanza es como que tú estuvieras en una fila, ¿bien? No uno detrás del otro, sino todos en forma paralela, uno al costado del otro. Y hay un cocodrilo que se está comiendo al primero, y luego al segundo, y luego al tercero. Y tú te quedas quietito, esperando simplemente a ser el último. Y eso está ocurriendo hoy en día. Sí. Ahora, como no detuvimos a Hitler a tiempo, como las grandes potencias decían, no, pero si atacamos vamos a tener tales consecuencias, si tomamos medidas extremas no, se va a enojar Alemania con nosotros, si este tipo está loco y nos va a declarar la guerra. Bien, ese titubeo, esa cobardía, ese esperar nos costó 85 millones de muertes y 6 años de guerra. Estamos dominados por un maniático que se burla en televisión de las personas trans, que es un pedófilo, ¿bien? Un abusador de menores, ahí están los archivos Einstein, que no nos dejan mentir, que es un golpista en su propio país y que no pasa nada porque ha logrado pisotear también a la propia justicia de los Estados Unidos. Esto es tremendo. Este demente nos está llevando a una tercera guerra mundial. Ahora, yo lo que espero que suceda es que haya una implosión. Los grandes imperios no necesariamente caen por una invasión externa, sino que puede haber una implosión, una guerra civil, pero yo no estoy esperando que haya una guerra, no estoy apelando a una guerra, pero sí una resistencia pacífica de la propia población norteamericana. Recordemos que cuando la corona británica dominaba a la India en la primera mitad del siglo XX, Mahatma Gandhi promovió la resistencia pacífica. Él no, como todo pacifista, no quería la guerra. Sí. Y decía a sus seguidores, no les disparen, no hagan nada, simplemente hagan de cuenta que no existen. Esto implica no saludar, no responder a ningún oficial británico, pero claro, también no pagar impuestos, ¿bien? No hacer absolutamente nada. Sí. Tiempo después, Inglaterra se tuvo que retirar de la India. Chau a la corona. Y yo pienso que lo que queda es promover que en Estados Unidos la población, y cuidado, porque los inmigrantes son millones de personas,
Bien, si solo los inmigrantes tomaran en cuenta esta medida, se derrumba la economía norteamericana, colapsa el sistema. Y redondeo diciéndote algo más. Los líderes surgen cuando hay una coyuntura histórica que los reclama, que se vuelven imprescindibles. Chávez, ¿por qué surgió? Porque los abusos de Adecos y Copellanos ya eran insoportables, ¿bien? Y la gente reclamaba a un Hugo Chávez. Pero en todas partes del mundo y de la historia surgieron líderes, y te menciono a alguien que no era de izquierda, Lech Walesa, en Polonia, ¿ya? Por Jaruzelski, por donde busques, un Nelson Mandela en Sudáfrica. Ujú. Es la coyuntura histórica que genera el ámbito para que aparezca un líder. Y yo no creo que tarde. Esto lo vamos a ver en los próximos 4 meses, me atrevo a decir. Tiene que surgir un líder como en su momento fue Malcolm X, o Martin Luther King para la gente negra, pero ahora tiene que surgir alguien para los inmigrantes, pero Claro. también para la gente de bien de Estados Unidos. Sí, disculpa lo extenso. No, sí, sí, estaba pensando que nuestro continente tiene algunos líderes. Hablas de un líder en Estados Unidos que Yo hablo de un líder en represente Estados Unidos. toda Acá esa tenemos gente. líderes muy fuertes como Petro y como Sheinbaum. Exactamente, por esos dos te iba a preguntar, porque son los únicos dos que se animan a condenar este tipo de acciones, digamos, de una manera un poco más dura, pero son también los dos que están en la mira de Trump. Exactamente, son los que siguen. Petro, Son los que siguen. Petro aparentemente habló en noches pasadas con Trump y arreglaron una visita de Petro a los Estados Unidos. ¿A vos te parece sensato ir a Yo los pensé Estados lo Unidos mismo que, siendo Petro? yo pensé lo mismo que vos. ¿Y por qué no va Donald Trump a Colombia? Exacto, Yo le sí. hubiera dicho, señor presidente, estoy muy agradecido por la invitación, pero es más, estoy tan agradecido que invirtamos los términos. Lo invito a mi casa. Venga usted, será bien recibido acá y dialoguemos civilizadamente. Pero yo no me aparezco por allí. Sobre todo teniendo Este, en cuenta cómo trata incluso a sus propios aliados, porque a Zelensky le hizo una encerrona en la Casa Blanca que lo debilitó muchísimo en la guerra de Ucrania, cuando Qué casi... bueno que lo menciones porque ayer me estaba acordando de eso. Y yo que estoy en contra de Zelensky, me puse a su favor porque lo humillaron hasta por su vestimenta, el secretario de Claro, Estado. sí. En público, filmándolo, lo veían millones de personas. A su Y lo principal aliado, humillaron hasta... ¿Perdona cómo? a su principal aliado, ¿no? A su principal aliado lo pisotea y lo trata como si fuera una basura. Se lo merece, también te digo. También. Como María Corina Machado se merece ahora estar llorando porque no le dieron la presidencia de Sí. Venezuela. Es que el imperio no paga traidores, decían en Roma, ¿no? Ujú. O sea, los usan y luego los tiran. Y mientras los usan, incluso los humillan, los pisotean. O sea, esto es algo impresionante. Ahora, la admiración que yo tengo por Sheinbaum, perdón, lo pronuncié mal, y Petro, no hay palabras con que describirla, no hay palabra, porque es gente que no se echa para atrás. Lamentablemente, los países que sí son de izquierda no tienen a Uruguay como un aliado. Yo espero que en el resto del mundo no crean que esto es el Frente Amplio, porque sería un daño tremendo para los que sí somos de izquierda. Bien, esto no es para nada frente amplismo. Lamentablemente el Frente Amplio fue cooptado por la socialdemocracia. Y la socialdemocracia en que deriva, ya lo vimos con Alberto Fernández en Argentina, ¿qué otra prueba tenemos? Ujú. Cuando quienes se dicen ser, aquellos que dicen ser de izquierda, llevan adelante un gobierno tibio, socialdemócrata, le alfombran el camino para el retorno a la derecha o para el advenimiento de la ultraderecha. Caso de Argentina. Es más, el mismo Boric ha sido bastante tibio, aunque en algún tema como el de Palestina sí actuó con muchísima dignidad, en otras cosas ha sido tibio y en definitiva ahora volvemos a tener a un régimen pinochetista en Chile. Es lamentable. Perdón, en la lista de presidentes dignos me faltó Lula. Lula, Quizá, también. quizá me faltó también algún otro, por supuesto, ¿no? Pero lo que sucede es que yo recuerdo, estaba en Colombia viviendo
hace muchos años, ¿no? Y había un diputado allí y yo le dije a mi representante, ese tipo va a ser presidente. No, Enrique, estás loco, no conocés la historia de Colombia. Este tipo formó parte de un grupo subversivo. La gente no lo quiere. Y estoy por llamar a mi representante, Omar, para decirle, ¿qué me decías? Ahora está de Sí, presidente. Bien, exacto. Gustavo Petro. Ya lo veía con esa capacidad tremenda, ¿no? Bueno, Enrique, me dijiste que no preferías no opinar, pero un poco te No, mojaste ya ahí lo que opiné. en la opinión, pusiste la primer palabra. ¿Qué te pareció esto que el presidente Orsi diga que fue positiva o que hubiese sido positivo si se hubiese cambiado el régimen en Venezuela? Eh, ¿Se puede decir que hubiese sido positivo el bombardeo a Caracas y el secuestro del presidente? eh, no importa, pasara lo que pasara luego. ¿Te parece bien que un presidente diga que hubiese sido positivo si cambiaran el régimen en Venezuela? Sabes que hay tres declaraciones y las tres son sumamente contradictorias, ¿no? Pero las de ayer ajustan los tantos. Primero la declaración de Cancillería, cuando se produjo el ataque el sábado pasado, fue lamentable porque fue de una tibieza total, donde ni Sí, siquiera se anima a mencionar a Estados Unidos, ¿no? Luego vino la declaración conjunta con otros países, incluido España, que fue muy digna, ¿bien? Y luego vienen las declaraciones del presidente, que esa es la verdad de la milanesa. Y yo como frente amplista, frente a mis amigos venezolanos, me siento totalmente avergonzado. Avergonzado. Esto se llama traición. Claro, hay muchos frente amplistas que van por el lado de la conveniencia. Dicen, no, si yo hablo como Enrique nunca me van a dar un cargo. A mí me importa un carajo. A mí no me van a dar un cargo, pero ni soñando, ni por casualidad. Yo no estoy por un cargo, yo estoy luchando por mis ideas, en el error o en el acierto. Ahora vamos a suponer que fuera un régimen autoritario. De ninguna manera podés aceptar lo que está haciendo Estados Unidos. Pero además, toda esa entrevista que habían varios medios, el presidente lo dedicó a hablar en contra de Venezuela y no habló de Estados Unidos, y lo que dijo fue sin mencionar a Estados Unidos. Dijo una cosa sumamente light. Me parecieron realmente lamentables las expresiones. O sea, no iba a opinar, pero vale, está, uno ya está jugado, y yo creo que demasiada gente dio la vida en el Frente Amplio a través de su historia por estos ideales, como para no tener la dignidad de pararnos firmes y decir, basta ya, esto no nos representa, esto no es el Frente Amplio, nos han secuestrado al Frente Amplio, ya basta, porque si por lo menos se hubiera callado la boca, bien. Hay gente que me dice, pero tú tienes que respetar que alguien piense distinto. No, ¿por qué? Yo estoy en contra de los racistas. Yo no respeto al que sea racista. Yo estoy en contra de los que opinan que tienen derecho a tener sexo con niños, que hay todo un movimiento en Europa, y con animales. ¿Por qué voy a respetar semejantes ideas? ¿Y por qué voy a respetar a quienes piensan o confunden la diplomacia con la cobardía? Porque esto de Uruguay no es diplomacia, ¿eh? Esto es cobardía. El creer que le tienes que hacer los deberes a Estados Unidos porque lo más importante es el comercio, eso es prostitución cívica, prostitución política, porque tú estás anteponiendo los intereses económicos del país a tus propios principios, a tu propia ética, a la moral que tendría que ser la bandera del pueblo uruguayo. Esto, la verdad, ha superado mis peores expectativas. bueno, clarita de la cuenta. Gracias, Enrique Ortega Salinas, por compartir estos minutos con nosotros. Gracias, sobre todo, es un placer escucharte siempre y que estés a disposición de un medio humilde como nosotros. Nosotros No, por favor, lo agradecemos y lo valoramos. dame un segundito para redondearte algo que quedó en el aire, ¿Sí? y es el verdadero motivo de la invasión a Venezuela. Citgo es una empresa refinadora que está allí en Texas. Bien.
Debido a las deudas que contrajo esta empresa venezolana en Estados Unidos, por causa del bloqueo, y que además ya se la habían escamoteado, se la habían rapiñado, ahora la van a liquidar por 3 monedas. ¿Quiénes están detrás para poder comprarla? Un testaferro de Donald Trump. Ajá. Entonces, Donald Trump va a obtener el petróleo venezolano a precio de regalo y lo refina a precio de regalo. Y él y todos sus amigos y familiares van a multiplicar de manera escandalosa sus fortunas. Donald Trump va directo a ser el millonario más acaudalado de todo el planeta y de la historia. Bueno, según mi ley no tiene nada que ver con el petróleo, esto que pasó en Venezuela, pero bueno. No, es un subnormal ese hombre. Bueno, Enrique, te agradezco un montón. Bien. Muchas gracias. La Clase Radio.